¿Alguna vez te has despertado sobresaltado, el corazón latiendo a 1000 por hora, después de una pesadilla vívida? Ese tipo de sueños perturbadores, que parecen tan reales que te hacen dudar de la frontera entre el mundo de la vigilia y el de los sueños, han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A menudo, se les atribuye un significado más profundo, conectándolos con el mundo espiritual o con aspectos ocultos de nuestra mente. En este video, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las pesadillas. Exploraremos sus posibles conexiones con el plano espiritual, las teorías psicológicas detrás de ellas, y cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado de entenderlas. Y para darle un toque especial a esta exploración, te contaré una historia que te hará cuestionar los límites de lo que consideras real. Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, sugirió que los sueños eran la vía regia hacia el inconsciente. Según él, las pesadillas, en particular, representaban los miedos y deseos más reprimidos, aquellos que durante la vigilia somos incapaces de confrontar. Freud argumentaba que, al analizar los símbolos presentes en una pesadilla y las emociones que generaba, podríamos obtener pistas valiosas sobre aquello que nos atormenta a nivel subconsciente. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Freud encontró algo más. Sus pacientes que sufrían recurrentemente de pesadillas narraban episodios que parecían trascender lo personal y psicológico. Había ciertos elementos que se repetían, seres oscuros que acechaban en la sombra, figuras sin rostro que susurraban cosas incomprensibles, sensaciones de estar atrapados en una red invisible de la que no podían escapar. Algunos incluso llegaron a describir encuentros que sentían más reales que la propia vigilia. Freud intentó mantener estos relatos dentro de los confines de la psicología, pero incluso él no pudo negar lo extraño que era que tantas personas, de diferentes partes del mundo, describieran experiencias similares. ¿Y si hubiera algo más en las pesadillas? Algo que no solo fuera el producto de nuestra mente, sino que rozara los confines del mundo espiritual. En este punto, la historia toma un giro inesperado. Imagina a Lía, una mujer que desde muy joven había sufrido pesadillas recurrentes. Al principio, eran lo que podrías esperar, caídas, seres que la perseguían, una sensación constante de peligro. Pero a medida que pasaban los años, las pesadillas comenzaron a adquirir una naturaleza más profunda y aterradora. Cada vez que cerraba los ojos para dormir, Lía se encontraba en el mismo lugar, un largo pasillo oscuro, sin puertas ni ventanas, y al final del pasillo, una sombra que la esperaba. Al principio, la sombra solo la miraba desde lejos, inmóvil, sin rostro, pero siempre presente. A medida que sus pesadillas se repetían noche tras noche, la sombra comenzó a acercarse lentamente. Con cada sueño, la sombra avanzaba unos pasos más cerca de ella, hasta que Lía empezó a sentir su presencia incluso después de despertarse. ¿Era solo su imaginación o había algo más acechando en las profundidades de su mente? La ciencia diría que Lía estaba lidiando con algún tipo de trauma reprimido, algo que no había sido capaz de procesar. Pero cuando Lía buscó ayuda en varias terapias, nada parecía funcionar. Sus pesadillas no solo persistían, sino que se intensificaban. Fue entonces cuando decidió buscar una explicación fuera del ámbito psicológico. A lo largo de la historia, muchas culturas han atribuido significados espirituales a las pesadillas. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se creía que los sueños eran mensajes directos de los dioses o espíritus. Las pesadillas, en particular, eran vistas como advertencias de peligros inminentes o como manifestaciones de fuerzas oscuras que necesitaban ser exorcizadas. En la mitología griega, las figuras como los oneiros, dioses de los sueños, traían visiones del futuro, algunas veces bendiciones, otras veces advertencias sombrías. Lía, intrigada por esta perspectiva, comenzó a estudiar las creencias antiguas sobre los sueños. Descubrió que en muchas tradiciones, las pesadillas no eran solo producto del inconsciente, sino que podían ser puertas a otros mundos, planos de existencia donde las fuerzas oscuras acechaban. Y entonces, una pregunta comenzó a rondar su mente: ¿podría la sombra en sus sueños ser algo más que una manifestación psicológica? ¿Podría ser una entidad, algo que había cruzado desde el mundo espiritual para comunicarse con ella? En su búsqueda, Lía encontró historias sorprendentes de personas que aseguraban haber enfrentado seres del más allá en sus sueños.
Algunas de estas historias eran tan antiguas como el tiempo mismo, mientras que otras provenían de tiempos más recientes. Leah estaba decidida a encontrar respuestas, pero lo que no sabía era que su propia historia estaba a punto de dar un giro aún más perturbador. Algunas religiones ven las pesadillas como una forma de comunicación entre el mundo espiritual y el físico. Los cristianos, por ejemplo, creen que algunas pesadillas pueden ser tentaciones del demonio, una lucha entre el bien y el mal, o incluso advertencias de peligros espirituales. En el Islam, se cree que los sueños pueden ser mensajes directos de Dios o del malvado Saitán, dependiendo de su naturaleza. Leah, en su búsqueda de respuestas, visitó a un anciano en un remoto pueblo. Este hombre, conocido por ser un guardián de los sueños, le habló sobre la naturaleza de su sombra. Le dijo que las pesadillas no siempre eran un castigo o una manifestación del inconsciente. A veces, decía, las pesadillas eran pruebas. El anciano le explicó que la sombra que la perseguía no era más que un reflejo de sus propios miedos, pero que si la confrontaba y la miraba a los ojos, algo más allá de lo humano podría revelarse. Esa noche, Leah decidió enfrentar su miedo. Sabía que la sombra no se detendría hasta que hiciera algo al respecto. Se preparó mentalmente, repitiendo una y otra vez que debía enfrentar lo que fuera que la esperaba en ese oscuro pasillo. Aquella noche, el sueño volvió, como siempre lo hacía. El mismo pasillo oscuro, la misma sombra al final. Pero esta vez, Leah no intentó correr. Caminó lentamente hacia la sombra, cada paso la llenaba de una mezcla de terror y determinación. Sentía su corazón latir con fuerza, pero no se detuvo. Cuando finalmente estuvo frente a frente con la figura, algo inesperado sucedió. La sombra habló. Pero no con palabras. Fue más bien una transferencia de emociones y pensamientos, un torrente de imágenes que Leah no pudo controlar. En ese instante, entendió que la sombra no era una entidad maligna ni un producto de su mente. Era una parte de ella misma, una parte que había estado ignorando durante años. La sombra le mostró sus miedos más profundos, aquellos que había reprimido, y en ese proceso, le enseñó una lección que cambiaría su vida para siempre. La sombra, que antes la había perseguido, se disolvió en el aire, dejando a Leah con una sensación de paz que no había experimentado en años. Las pesadillas cesaron desde esa noche, y aunque siguió soñando, nunca más volvió a sentir el miedo que la había atormentado. En la espiritualidad moderna, se cree que las pesadillas pueden ser una oportunidad para el crecimiento personal. En lugar de huir de ellas, enfrentarlas puede ayudarnos a sanar heridas emocionales profundas, a lidiar con traumas del pasado y a conectarnos con nuestro yo superior. Leah había aprendido esto de la manera más difícil, pero su experiencia le permitió ver el mundo de los sueños desde una nueva perspectiva. Leah comenzó a compartir su historia, ayudando a otros a enfrentar sus propios demonios internos. Descubrió que muchas personas vivían con miedos similares, sombras que los acechaban desde lo profundo de sus sueños, y ella se convirtió en una guía para aquellos que buscaban respuestas más allá de lo racional. Investigadores que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte han encontrado similitudes sorprendentes con algunos relatos de pesadillas. Muchas personas que han estado cerca de la muerte describen sensaciones de caer en un vacío oscuro, de ser perseguidos por entidades desconocidas o de sentirse atrapados sin poder escapar. Estos relatos nos sugieren que la frontera entre la vida y la muerte podría ser más difusa de lo que imaginamos, y que las pesadillas podrían ser una forma en que nuestro cerebro procesa estas experiencias límite. El viaje de Leah no solo fue un enfrentamiento con una pesadilla, sino una exploración profunda de los límites de su propia existencia. Al igual que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, Leah aprendió que las sombras que habitan en nuestros sueños a menudo tienen algo que enseñarnos, si estamos dispuestos a enfrentarlas. Al final, no existe una única forma de interpretar las pesadillas. Pueden ser manifestaciones de nuestros miedos más profundos, advertencias de nuestro inconsciente, o incluso comunicaciones del mundo espiritual. Lo importante es que no las ignores. Presta atención a los símbolos que aparecen, reflexiona sobre las emociones que sientes durante esos sueños, y si es necesario, busca ayuda. Y así, lo que comenzó como un tormento nocturno se transformó en una fuente de crecimiento y fortaleza.
En Oneiros te enseñamos a tener el poder sobre tus sueños y que ninguna pesadilla te perturbe. Síguenos en nuestras redes oficiales que están en la descripción. Paz Inverencial.